Buenas noches, queridos hermanos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias, Marco, por la apertura compartida en esta noche. Gracias por Luchi, por Rama, que han orado. Bueno, justamente la reunión que nos convoca habitualmente en estos días, los días miércoles, cuando estamos reunidos como iglesia, aparte de los otros martes o miércoles donde las hermanas tienen su reunión y su actividad también. Creo que sabemos a qué venimos cada vez que nos reunimos un miércoles como hoy, como en esta oportunidad. Sabemos que venimos a compartir un tiempo de oración, un tiempo en donde dos hermanas se ocupan durante la semana anterior a recabar los motivos de oración. Tanto Meli como Dai han tomado este ministerio de ocuparse y de preguntarnos cuáles son aquellos motivos de oración que creemos o entendemos que son importantes para la vida de la iglesia, para nuestra vida de forma personal. Es decir que durante todos estos años, como iglesia acá en Resistencia 131, si hay algo que hemos ido aprendiendo y experimentando, ha sido la importancia de la oración. Creo que si tuviésemos que dar testimonio acerca de la manera en que Dios ha ido respondiendo las oraciones en favor de la iglesia, en favor de miembros de la iglesia, situaciones puntuales, en tiempos de prueba, en tiempos de angustia, en tiempos de pérdidas, en tiempos de gozo también, de regocijo, porque sin duda que hemos tenido esos tiempos. Si hay algo que tenemos que resaltar es que la iglesia ha ido creciendo precisamente en ese aspecto. Ahora bien, antes de continuar con el tema de esta noche, que es precisamente, la base va a ser Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Si Anto quiere compartir el pasaje, lo puedo hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Anto, lo dejo en tus manos. No es un pedido ni una orden, es simplemente una sugerencia, así que si quiere, lo puedo hacer. Si no, no hay problema, tenemos otras Biblias para leerlo. Quiero hacerles una confesión. No se asusten, es una confesión. El día lunes tuvimos como habitualmente hacemos, con los ancianos, cuerpo de ancianos, tuvimos una linda reunión. En lo general son todas lindas, compartimos mucho, nos reímos bastante, a veces discutimos un poco, pero siempre llegamos a buen puerto, gracias al Señor. Discutimos por cosas buenas, quiero que se entienda, ¿sí? Y por lograr la excelencia entre cuatro viejos cabezones que son a veces medio duros, ¿no? En primer lugar, el que le habla. Pero Albi compartió una inquietud que el Señor sin duda puso en su corazón y que tiene que ver con ver el ministerio de la oración como algo sustancial de la iglesia. No solamente la oración congregacional y particular que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, y en donde sí tenemos algunos hermanos y hermanas a los cuales referenciamos en este sentido. Casi siempre decimos que son los más viejitos los que tienen más tiempo para orar, más tiempo para doblar sus rodillas, y en algunos casos metafóricamente, porque son tan viejitos que no pueden doblar las rodillas y el Señor los escucha igual, pero sí tienen un corazón rendido al Señor y ellos oran. También es cierto que, y aquí va mi confesión de parte, si hay algo en lo cual tengo que redoblar esfuerzos en mi vida en particular, es precisamente con el tema de la oración. Creo que algunas veces lo he compartido. No me cuesta orar, no me cuesta escuchar, no me cuesta ver, no me cuesta escribir. Pero el tema de la oración, en mi caso en particular, ha sido una cuestión de lucha constante.
No sé cómo ha sido en su vida, querido hermano, querida hermana, pero quisiera que esta noche lo que voy a compartir nos sirva de aliento y de aliciento, de acicate para despertarme y despertarnos un poquito más en cuanto a este tema. Y creo en lo particular que hay muchas cosas que he vivido y que no han sido satisfactorias en mi vida, que no han sido buenas, porque después con el correr del tiempo miro hacia atrás y me doy cuenta que ha tenido que ver porque faltó oración, porque se tomaron decisiones o porque tomé decisiones que no fueron las mejores de acuerdo al plan de Dios y que a mi parecer eran las mejores. Después el Señor me mostró que no era así, que no eran las mejores, porque me quedé simplemente con el conocimiento de lo que significa la oración y me faltó la perseverancia en la oración. A ver, orar, oramos todos, ¿sí? Desde el primer momento en que oramos y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, a partir de allí se produjo un cambio espiritual en nuestra vida que nos llevó a comprender y a asumir esta relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, en la guía del Espíritu Santo, y al mirar el ejemplo de él, darnos cuenta de que el Señor, al pedir que lo imitemos a él, pedía que lo imitemos en todas las cosas. Y la oración para él fue algo fundamental, fue algo primordial, y tengo que reconocer, lo digo una vez más, que ese no ha sido muy fuerte y que por lo tanto es algo en lo cual tengo que cambiar. Si de algo sirve esta noche lo que voy a compartir, le agradezco al Señor por eso, pero siento en mi corazón la necesidad de ser el primer destinatario de lo que voy a compartir en esta noche, ¿sí? El título del mensaje es Perseverantes en la oración. La base del mensaje es Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Dice allí la palabra de Dios, ¿sí? Lucas 6, 12, 13. En aquellos días él, el Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y a partir de allí, hasta el versículo 16, comienza a hacer el relato Lucas de cada uno de aquellos que el Señor había llamado anteriormente y ahora escoge para una tarea distinta al resto de los discípulos. No pensemos que a esta altura los discípulos eran nada más que 12, eran muchos. Pero de esa multitud el Señor escoge a estos 12 y los hace por medio de la oración. Perseverar en la oración es la base para que el Señor pueda bendecir nuestro trabajo en su obra. Y el Señor lo entendió claramente. Nosotros de este lado de la historia contemplamos al Señor Jesucristo y decimos, bueno, sí, Él era el Hijo de Dios y era Dios en medio nuestro. Por lo tanto, ¿qué necesidad tenía Él de orar al Padre sabiendo que el Padre sabía todas las cosas, Él era el Hijo de Dios y todo lo que le pedía al Padre ya estaba establecido que iba a ser cumplido? Y sin embargo, cuando uno contempla este aspecto de humanidad de parte del Señor Jesucristo, en esta gran necesidad de su alma, de su espíritu, y de hablar con su Padre, y de poner en las manos de su Padre todas aquellas cosas que de por sí podrían acontecer sin que el Señor orase, porque Él era Dios y tenía toda autoridad, y sin embargo, Él aún condesciende a nuestra propia necesidad como hombres y mujeres, necesitados de Dios y necesitados de mantener esta íntima comunión y conversación con Él. El Señor, el pasaje que hemos compartido, leído, quería escoger a sus apóstoles de entre la multitud de sus discípulos, y es interesante que tanto Mateo como Marcos y Lucas mencionan este suceso. Pero solamente Lucas nos cuenta que el Señor pasó la noche en oración antes de la elección de sus apóstoles. En esta escena se iba a tomar una decisión de gran alcance, de gran alcance. No era simplemente escoger a 12 hombres que iban a cumplir la función de alumnos rodeando a un rabino, un maestro, de acuerdo a la costumbre de la época,
sino que el Señor estaba viendo mucho más allá. Se trataba del futuro del reino de Dios, se trataba del futuro de la iglesia de Dios, se trataba del futuro de ellos, de los apóstoles que en los 3 años siguientes y también después de la ascensión del Señor Jesucristo, iban a llevar el Evangelio primeramente a Judea, Galilea, pero también más allá de las fronteras de Israel al mundo entero. Los nombres de estos hombres serían escritos eternamente en el muro de la ciudad celestial, según Apocalipsis, versículo 21, 14. El hecho de que el Señor, como hombre dependiente de Dios, subiese al monte para permanecer allí tranquilo y apartado de oración durante una noche, muestra la gran responsabilidad vinculada con la elección de los colaboradores más estrechos que él iba a tener. Nos asombramos sin duda ante la sumisión del Hijo de Dios bajo la voluntad del Padre, que se manifiesta aquí en el monte, y nos damos cuenta entonces en esta, inclusive hasta podemos pensar en una postura física del Señor, rendido ante su Padre y buscando su voluntad y pidiendo en oración por aquellos que iban a ser sus más estrechos colaboradores en la obra. Al mismo tiempo vemos como el Espíritu Santo nos muestra principios fundamentales que son de gran importancia para nosotros como colaboradores en la obra del Señor. Tenemos que orar más. Tengo que orar más. La primera conclusión a la que llego después de lo compartido el día lunes, después de lo que se nos llevó a pensar en este tema como ancianos, fue esto. Tengo que orar más. Y orar más nos puede preservar de muchos desarrollos equivocados, nos puede preservar de desengaños, sin duda, si es que hacemos caso de este ejemplo que el Señor nos muestra. ¿Cuáles son las circunstancias exteriores relacionadas con el llamamiento de los apóstoles? Miren, poco antes de que el Señor llamase a los suyos, él había sanado un día de reposo al hombre de la mano seca, mientras que los escribas y fariseos estaban al acecho para poder acusarlo. En el mismo capítulo, versículos 6 al 11, nos encontramos con esta situación, ¿sí? Siendo testigos de esta curación milagrosa por parte del Señor, dice que los corazones de ellos se endurecieron y, dice el versículo 11, se llenaron de furor en contra de él. Se llenaron de enojo, de modo que acto seguido solo discutían un tema. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Los capítulos siguientes, a partir de aquí, muestran cómo estos hombres religiosos llenos de envidia y de odio comenzaron a preparar en forma intencionada, malintencionada, la eliminación del Señor Jesucristo. Pero el Señor, entiendo yo, sabiendo aún todas estas cosas, se retiró a orar. En Lucas capítulo 5 el Señor Jesucristo había hablado del vino viejo y del vino nuevo, de los odres viejos y los odres nuevos. Y ahora el Señor estaba preparando 12 odres nuevos para un vino nuevo. Estaba preparando estos 12 discípulos o 12 apóstoles, quienes habrían de recibir todo lo nuevo que venía de él para la proclamación de buenas nuevas y de buenas noticias. Y para poder hacerlo se aparta de toda discusión, inclusive teológica, con aquellos supuestos cumplidores de la ley, como eran los fariseos que se oponían constantemente a él, y lo único que hace es subir al monte para orar allí en ese lugar. Es interesante que especialmente en el Antiguo Testamento hallamos que los montes son a menudo el lugar del encuentro con Dios o el lugar de la revelación divina. Recordaremos ciertas escenas de sacrificio y oración. Nos vienen a la mente los montes Moriah, el monte Nebo, el monte Ebal, el monte Carmelo, relacionados con hombres de oración, como lo fueron Abraham, Moisés, Josué, Elías, en el mismo orden que de estos hombres que mencioné recién, los montes. Y esos lugares para ellos fueron muy importantes porque fueron el momento en donde ellos se encontraron con Dios para pedir dirección en situaciones extremas, difíciles, que excedían a su capacidad de acción. Ya hemos visto que también el Señor Jesucristo a menudo se retiraba a un monte para dormir allí, como en Lucas 21:37, para estar solo, como en Juan 6:15, y como en este caso, antes de elegir a sus apóstoles para orar. Lejos del ajetreo y del movimiento cotidiano, sin tener a nadie cerca, y solo en la comunión con su Padre.
este era un tiempo que el Señor como hombre necesitaba para su ministerio y también para sus decisiones. Con ello nos deja claro a nosotros, sus discípulos, que con mucho más motivos tenemos necesidad de retirarnos a un lugar solitario para orar y hallar orientación y dirección para que no suframos daños en nuestro caminar, daños posteriores. Vuelvo a repetir, no miro a ningún hermano o hermana a situación en particular ajena a mi propia experiencia. Yo miro a mi propia experiencia y me doy cuenta que muchas cosas en mi propia vida hubiesen sido muy distintas si hubiese orado. O quizás si hubiese orado con perseverancia. A veces tenemos esa costumbre automática de tomar los motivos de oración, orar y olvidarme hasta la próxima reunión de oración, donde no va a haber una treintena de oraciones más, donde los tomo, los oro automáticamente, los largo y así sucesivamente. Y entonces vamos perdiendo esto de la persistencia del orar e inclusive perdemos de vista los resultados de esas oraciones, porque no nos ocupamos más, porque no me ocupo más de preguntar, de averiguar, de saber cómo fue todo aquello por lo cual oré personalmente o cómo resultó todo aquello por lo cual oramos como iglesia. Doy gracias a los hermanos y a las hermanas que a través del WhatsApp dan respuesta a esto. Gracias, hermanos, por hacer ese trabajo. Porque muchas veces compartimos motivos de oración, pero muchas veces no compartimos los resultados de esa oración que fue puesta en nuestras manos. Y Osvaldo dijo algo muy gracioso y muy real también en nuestra charla. Si contáramos todas las manitos de oración que ponemos, cuando ponemos, oren por esto, y contáramos todas las manitos de oración que ponemos, la verdad que habría que ver si esto es tan cierto. Me pasa. Quizás a veces el poner no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? El dibujito de las manitos orando, sea simplemente el anhelo de decir, bueno, lo pongo y voy a orar después. Y después me olvidé y no oré. Pero creí que dejé conforme a la persona que pidió el motivo de oración y puse la manito y no oré porque después de 1 hora, 2 horas, por haber estado haciendo muchas cosas, me olvidé y no lo hice. La persistencia en la oración creo que es el punto donde más nos cuesta, la perseverancia en la oración. En la quietud de la noche, el Señor Jesucristo permaneció en oración. No solamente 1 hora ni 2, sino hasta que llegó la mañana. Aún entendiendo que Dios sabía a quiénes iba a escoger de entre los discípulos, es decir, el Padre sabía a quiénes iba a escoger, pasó la noche en oración. Oró ya en esa noche por Pedro, que después lo negaría con juramento y maldiciendo. O quizás también oró por Juan, quien tras muchas décadas en el exilio escribiría el Apocalipsis. O por Jacobo, hermano de Juan, el primer discípulo que sufrió la muerte como mártir. Oró por Judas, el que lo iba a entregar. No lo sabemos. Pero nos dice que el Señor oró al Padre orando por aquellos a los cuales Él iba a escoger como apóstoles. Pero la verdad que nos avergüenza que Él, quien todo lo sabe, pasó la noche en oración y nosotros a veces que no sabemos qué decisiones para el futuro son las correctas y cuáles no, pensamos que eso de permanecer en oración está de sobra porque se puede descuidar. Ahora, yo estoy diciendo esto, reconozco ese talón de Aquiles, ¿sí? Y la verdad que sé que se va a transformar en una lucha porque además de esto va a haber oposición. Y sé que en el momento en que decida hora o lugar para hacerlo, van a surgir un montón, no quiero ser exagerado decir miles, pero van a surgir un montón de situaciones que pretendan reemplazar ese momento y ese lugar. Y quiero decirle, querido hermano, querida hermana, que para usted no va a ser difícil, no va a ser distinto. El día en que nosotros decidamos en un compromiso delante del Señor, con el Señor, pero a la vez es un compromiso con nuestra familia, es un compromiso con nuestros cónyuges, es un compromiso para con nuestros hijos, es un compromiso para con nuestros hermanos en Cristo, inclusive es un compromiso
Ahora, con los inconversos, aunque ellos no lo sepan, de que vamos a orar por ellos, el mismo instante que nosotros tomemos esta decisión, vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición. Nunca orar fue fácil, nunca orar fue sencillo, nunca orar fue sin lucha y mucho menos sin su lucha espiritual. Nunca orar fue sin oposición. Siempre va a ser así. Pero mirándolo a la distancia, es mucho mejor que sea así. Si fuera tan fácil, lo olvidaríamos mucho más rápido de lo que lo olvidamos muchas veces en este tiempo, aún sabiendo de que no es sin oposición. Cuando se hizo de día, el Señor llamó a la multitud de sus discípulos y escogió a 12 de entre ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y evidentemente los llamó con tal autoridad que por parte de los otros discípulos no surgió ninguna protesta. Ninguno de aquellos que formaban parte del grupo de discípulos del Señor protestó diciendo, Señor, ¿por qué no me elegiste como apóstol a mí? No hubo oposición, no hay ningún registro acerca de esto. Nadie se quejó por no haber sido tomado en cuenta o porque a otro le habían dado esa preferencia. Y después el Señor descendió del monte con sus discípulos a una meseta donde se hallaba reunida una gran multitud que había venido de todos lugares para oírle y para ser sanados sus enfermedades. Versículo 17 del capítulo 6. Y antes de predicar el sermón del monte, leemos esta breve nota, pero de gran contenido. Dice el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La fuerza espiritual va siempre relacionada con una oración perseverante. No quiere decir que la gente vendrá apurada a tocarnos, ¿sí? Esto es exclusivo del Señor Jesucristo, pero el ejemplo de él indica que antes de accionar en bien de otros, en primer lugar, tuvo ese tiempo de comunión con su Padre. La fuerza espiritual, el poder espiritual, va siempre relacionado con la oración perseverante. Y yo quisiera tocar 4 puntitos en cuanto a esto. ¿Qué podemos aprender? Punto número 1. Antes de tomar decisiones importantes, deberíamos retirarnos sin inquietud para orar con perseverancia a fin de conocer la voluntad de Dios. Y usted me puede decir, esto ya lo escuché antes, ya me lo enseñaron. Nos lo enseñaron durante toda nuestra vida como creyente, como cristiano. Quizás usted, habiendo nacido en un hogar cristiano, lo aprendió de sus papás, o lo aprendió de su abuela, arrodillada a pie de la cama y orando. Lo aprendió mirando a su madre o a su padre, cada uno de ellos en su tiempo, juntos orando por usted, por la familia, por los hermanos, por la iglesia. Pero bueno, las experiencias espirituales son particulares. Yo puedo contemplar a hermanos haciendo el bien y si no decido imitarles, nunca lo voy a hacer. Así como nuestro Señor pasó la noche en oración, lo cual es todo un cuadro de paz interior, sin el agobio de compromisos, de citas, de discusiones con los religiosos de su época, los dejó que se pierdan en su discusión, sigan discutiendo, pero para mí, hijo del Señor, lo más importante es preparar el futuro en función de estos hombres que voy a escoger. El Señor rompió la agenda, por así decirlo, y se fue a orar. Un cuadro de paz interior, sin agobio de compromisos y citas. Y subió para ello al monte, un cuadro de la paz exterior. Es decir, nosotros también deberíamos coger el lugar donde podemos retirarnos para orar con perseverancia. Afortunado, bienaventurado aquel que pueda retirarse lejos de todo lo que lo conecta con el mundo exterior para guardar ese tiempo con Dios. Hacemos un recuento: televisor, internet, teléfono móvil o fijo y otros tantos intrusos para entrar a un lugar o un cuarto de quietud. El misionero Hudson Taylor, creo que las hermanas en la escuela dominical han contado la historia de Hudson Taylor como misionero, ¿sí? Se encontraba en una crisis en su vida. Una seria enfermedad lo había obligado a interrumpir la obra misionera en China en 1860 y regresó casi inválido a Inglaterra.
Los médicos opinaban que ya no podía fortalecerse otra vez como para poder volver a China y continuar la obra. Y ahora llevaba ya 5 años viviendo muy pobre, en una callejuela oculta en Londres con su joven familia. Y tenía 33 años de edad. Pero en su corazón estaba la gran necesidad de los millones de chinos que jamás habían escuchado el Evangelio. Y eso oprimía y acongojaba su alma. Faltaban colaboradores dispuestos a salir para China a pesar de los peligros, las dificultades, pero en obediencia y confiando en las promesas de Dios. En esos 5 años había orado mucho por China en silencio, él solito. Pero entonces llegó un domingo de 1865, cuando en gran angustia espiritual, escribe él en sus memorias, salió a la playa de Brighton y entregó nuevamente su vida y la obra en China a Dios. Uno puede decir, a ver, ¿cuántas veces le entregamos la vida al Señor? Yo creo que una vez y muchas veces. Una vez en cuanto a esta necesidad de perdón y de salvación. Sí, ahí entregamos. Pero en el camino le retaseamos bastante. Y el Señor constantemente va ajustando las clavijas necesarias, y Él sabe dónde y cuáles, para que hagamos esa entrega o esas entregas que son necesarias para que nos utilice. Cuando leí esta frase y de parte de este gran hombre de Dios, entregué nuevamente mi vida y la obra en China a Dios, la verdad que me impactó profundamente. Ese día, Hudson Taylor escribió en su diario, allí mismo le pedí a Dios 24 obreros, 2 para cada una de las provincias que no tenían misionero, y 2 para Mongolia, un plus, un extra. Escribí la petición en el margen de la Biblia que llevaba conmigo y regresé a mi casa lleno de paz. Una paz que hacía meses que no había conocido. Tenía la seguridad de que Dios iba a bendecir su obra y que yo participaría de esa bendición. Los médicos habían dicho, está inválido. Nunca más podrá volver a China para hacer el trabajo que estaba haciendo. Años más tarde, Taylor oró por otros 100 obreros para China. Al final de su vida oró por 1000 hombres y mujeres entregadas a Dios. Y Dios contestó todas las oraciones. Su hija y su yerno, que lo acompañaron muchas veces durante sus viajes por China, recordaron más tarde las vivencias. Cuando mes tras mes viajaban con él por el norte de China, y eso se hacía en carro y en carretillas tiradas por mulas, y las noches las pasaban en albergues muy pobres, donde a menudo solo había un gran dormitorio para trabajadores y viajeros a la vez. Entonces, con algunas cortinas intentaban hacer un pequeño rincón separado para ellos y para su papá. Y escribe esto. Escribe su hija esto. Luego, después de que el sueño había producido por fin cierta medida de quietud, escuchábamos un fósforo encenderse y veíamos el parpadeo de una pequeña vela que indicaba que Hudson Taylor, cansado por el viaje y por el trabajo, estaba estudiando aquella pequeña Biblia que siempre tenía a mano. El tiempo que por lo general dedicaba a la oración era de las 2 a las 4 de la madrugada, cuando podía estar más seguro de no ser molestado en su espera en Dios. Y escribe su hija, el parpadeo de esa vela significaba para nosotros más que todo lo que habíamos oído y leído sobre la oración en secreto. Significaba una realidad. No era que mi papá me lo predicaba, sino que él me lo enseñaba. Y quizás acá como padres de familia tengamos que reconocer que muchas veces nuestros hijos no nos vieron así. Y que el rumbo y los resultados quizás de nuestros hogares hubiesen sido distintos si simplemente hubiésemos doblado un poco más las rodillas delante de Dios. Antes de tomar decisiones importantes, sin duda que deberíamos retirarnos de inquietud para orar con perseverancia a fin de conocer la voluntad de Dios. Segundo punto, noches de oración. ¿Las conocemos solo de la Biblia y de los libros antiguos?
El ejemplo del Señor Jesucristo debería ser razón suficiente para grabarnos en nuestra mente la necesidad y el valor de la oración perseverante y aún durante la noche. Es verdad, nosotros decimos la noche es para descansar. Yo me pregunto mismo, ¿cuándo fue la última vez que tuve la necesidad de despertarme en la noche a orar? Cuando quizás mi última oración fue mientras apoyaba la cabeza en la almohada hasta quedar dormido y nada más. Creo que en esto tengo que cambiar. Cuando se trata de decisiones importantes de gran alcance, de necesidades urgentes que las hay, sin duda que deberíamos ejercitarnos y practicar personalmente como obreros y también como iglesia de la oración perseverante. Isaías 62, 6 y 7 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que se acuerdan de Jehová no cesen ni le den tregua hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Miren la visión de Isaías. Le está diciendo que aquellos que se acuerdan de Dios, lo que lo tienen en su pensamiento, no le den tregua a Dios. Pídanle, oren, hasta que Él confirme, hasta que ponga, en este caso para Jerusalén en particular, en una posición anhelada o deseada. ¿Qué deseamos como iglesia? ¿Qué es lo que queremos como iglesia? ¿Cuáles son las metas que tenemos que alcanzar en estos pocos meses que nos quedan de este año, de lo que resta de este año? No tengo duda que mis coancianos en principio entendieron como urgente y como importante, como fue no abandonar a la iglesia como congregación, ni dejarnos a cada uno de nosotros a la merced de nuestras, de ver qué hacíamos en medio de esta pandemia. Yo creo que fue una decisión excelente. No quiero comparar con nada ni con nadie, pero sí sabemos de iglesias que han sido dejadas a que el Señor los cuide, los guíe. Total, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en eso creo que mis coancianos en su momento tuvieron esa visión necesaria de parte de Dios para cuidar a la iglesia de esta forma. Ahora en más, ¿qué nos queda por delante? ¿Cómo vamos a seguir como iglesia? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los puntos en los cuales vamos a avanzar? Y miren, yo no tengo duda, hermanos, que todos hemos sido testigos de cómo el Señor nos ha bendecido como iglesia en este tiempo, en donde no perdimos el buen hábito, la buena práctica de congregarnos aún por este medio. Aún por este medio. Y que el día de mañana, si el Señor lo permite, más temprano que tarde, volver a congregarnos, va a ser nada más y nada menos que la continuidad de lo que estuvimos haciendo en todos estos meses. Pero pregunto otra vez, ¿cuáles son nuestras metas con relación como iglesia? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? Tenemos un terreno ahí en Santa Elena, ¿verdad? El Señor lo ha provisto. No podemos hacer nada por el momento. Tengo que reconocer que dejé de orar por Santa Elena. Dejé de orar por ese terreno. Dejé de orar por ese lugar que el Señor nos había dado. Y sin embargo lo dio con un propósito. Mi responsabilidad es saber cuál es la razón, el motivo por el cual el Señor nos llevó a ese lugar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a avanzar? Bueno, sobre tus muros, oh iglesia de Chipoleti, puse guarda. Todo el día, toda la noche, aquellos que no van a callar jamás. Los que se acuerdan del Señor, no cesemos, ni le demos tregua hasta que Él confirme, y hasta que Él ponga a la iglesia de Chipoleti en funcionamiento de los planes de Dios. Un poco modificando las palabras de Isaías 62, 6 y 7. De Ana la profetisa leemos que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. El apóstol Pablo relata cómo oraba por otros de noche y de día.
Primera Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con grande instancia que veamos vuestros rostros y que cumplamos lo que falta de vuestra fe. Segunda Timoteo 1:13, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Y sí, además tenemos que tener en cuenta que está escrito que Satanás, como acusador de nuestros hermanos, los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces no nos va a costar mucho reconocer la necesidad de interceder perseverante e incesantemente a favor de nuestros hermanos, a favor de la iglesia. En tercer lugar, no tendremos fuerza espiritual ni autoridad para la obra si no oramos, pero si no oramos seriamente. La fuerza espiritual y nuestra eficacia no depende de nuestro talento, sino sobre todo de nuestra comunión con el Señor y de nuestra vida de oración. Ya sea que tengamos el don para servir o un don para hablar en sus manifestaciones, o que aún no hayamos descubierto el don que nos ha sido concedido, sin la oración perseverante no recibiremos poder espiritual ni experimentaremos eficacia en nuestra propia vida. Las experiencias del pasado y los conceptos actuales prometedores de éxito no pueden suplir la falta de fuerza espiritual y autoridad. Lo repito, las experiencias del pasado en donde fuimos exitosos y los conceptos actuales prometedores de éxito, tantos conceptos extrabíblicos, jamás podrán suplir la falta de fuerza espiritual y autoridad. Recargar las baterías diariamente mediante oración y lectura de la Biblia es algo imprescindible para poder hacer frente a nuestras tareas en familia, escuela, trabajo y en iglesia. Nada puede sustituir los tiempos de oración prolongados y regulares. Para que no haya malentendido. No se trata de que alguien ahora ponga su despertador 4 horas antes de las 8 de la mañana que está acostumbrado a despertarse. Estimulado por la costumbre de oración de otros personajes que hemos nombrado, porque hemos sido amonestados a orar, porque de eso se ha tratado. Porque orar hay que aprenderlo y practicarlo, y orar solo se aprende orando. Orar solo se aprende orando. Es cierto, hay emociones, hay movilizaciones profundas, hay llamadas a la oración. El mejor de los casos quizás nos podrá motivar a orar a corto plazo. La solicitud en la oración muy pronto desaparece porque es promovida quizás por la emoción. Yo no les voy a negar, me siento emocionado cuando comparto esto en esta noche. Porque algo que me venía trabajando en la mente, el corazón desde el día lunes, cuando lo hablamos como ancianos hasta el día de hoy. Y no quiero que sea una emoción simplemente. No quiero que sea algo que haya sido motivado porque me di cuenta de mi falta, de mi fallo, de mi error. Quiero que sea algo permanente. Y es casi como un empezar otra vez. Es mejor comenzar dando pequeños pasos para entrenar los músculos de la oración, que obligarnos en forma poco realista y terminar frustrado y resignado diciendo, orar no es para mí, que oren los viejitos de la iglesia. Es un gran error. Nadie que pretende llegar a ser un corredor de maratón comenzará directamente corriendo una maratón. Primeramente va a ajustar los músculos y los pulmones corriendo distancias más cortas. Le habla uno que corre menos que una tortuga, pero el ejemplo es para todos y es entendible. Primeramente vamos a ejercitar los músculos, distancias cortas. Y con el tiempo aumenta la intensidad de los kilómetros a correr. Yo me acuerdo de un anciano querido que corría y le daba. Bueno, tanto en tanto se torció una pata, se recuperaba y arrancaba de nuevo. Hay cosas que hemos dejado de hacer en lo que hace nuestro físico. Nadie que piensa dedicarse al salto en altura comenzará sus primeros ejercicios intentando saltar 8 metros. Se empieza de muy abajo, según la capacidad del momento, para ir poco a poco subiendo el listón, el límite. Bueno, con la oración sin duda que es igual. Quizás es prudente comenzar al principio reservando 10 minutos para la oración, pero aprovecharlos concentrándonos bien en ese momento. El que practica esto fielmente durante algún periodo de tiempo va a notar que pronto no le van a bastar los 10 minutos. Vamos a notar eso. Los crecientes motivos para orar, y por esto vuelvo a dar gracias a las dos hermanas que se están dedicando a compartirnos los motivos de oración, nos va a llevarnos a la realidad de que los motivos son mucho más extensos de a lo que estamos acostumbrados a orar, y a veces 5 minutos se nos hace pesado, y terminamos orando, ¿cuánto he orado? Y fueron 5 minutos de nuestro día contra
23 horas y 56 minutos en contra del resto del día. Los crecientes motivos para orar nos van a llevar a tener motivos para agradecer, a tener motivos para alabar, a pedir o interceder por otros. Poco a poco esto nos va a reclamar más tiempo. Llegaremos a la instancia de la adoración, en la oración, lo cual es algo maravilloso. Y el tiempo de oración se va a ir alargando por sí solo y nos daremos cuenta de que nuestra práctica de oración adquirió músculos, adquirió kilómetros. Y entonces cada vez nuestro tiempo irá cambiando. Ahora, esto es privado y es personal. Yo no quisiera ponerle la meta a nadie o imponerle la meta a nadie. Lo estoy pensando para mí. Pero creo que si aprendemos como iglesia a perseverar en esto, vamos a ver otros resultados. Mire que los vemos, ¿eh? Y yo estoy seguro que no es por mi oración, de eso lo tengo totalmente claro. Yo creo que es por la oración de hermanos y hermanas que oran muchísimo más que yo. Pero sería muy distinto si todos comenzáramos a tomar esto como algo esencial o primordial para nuestra vida de iglesia. Y en cuarto lugar, así como el Señor perseveró durante toda la noche en oración, nosotros deberíamos ejercitarnos en orar persistente y perseverantemente. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración. Romanos 12:12, constantes en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Cuando Pedro se hallaba en la cárcel, la iglesia en Jerusalén hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Y este tiempo de oración evidentemente duró hasta muy pasada la medianoche, porque cuando Pedro fue despertado por el ángel, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, allí los encontró, Hechos 12:12, los encontró haciendo eso. Por lo tanto, queridos hermanos, este tiempo para nosotros, que es un buen tiempo acostumbrado de cada miércoles juntarnos para orar, tenemos que evitar que se transforme en el único momento de nuestro tiempo de oración. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar con esto de convencernos de que hoy ya estuve en la reunión de oración del martes o del miércoles, hermanas y hermanos, cada uno en su reunión, o en conjunto como en esta noche, y pensar que ya está, cumplí. Cumplí con Dios, cumplí con el Señor, cumplí con mi conciencia, me dormí tranquilo, ya tuve mi tiempo de oración, pues estuvimos todos juntos orando. El gran error de nuestra vida sería pensarlo de esa manera. Jorge Müller, un hombre reconocido por propios y extraños como un hombre de oración, de fe y de oración, al final de su vida relató muchas experiencias con la oración perseverante. Pero hay una que me llamó mucho la atención. Él dice, escribiendo sus memorias, el punto más importante es no desistir jamás, hasta que venga la respuesta. Dice Jorge Müller en su memoria, dice, yo he orado todos los días durante 52 años por 2 hombres, hijos de un amigo mío desde la juventud. Hasta el día de hoy no se convirtieron, pero se van a convertir. Fíjense el concepto que él tenía. Hasta el día de hoy no se han convertido, pero se van a convertir. ¿Cómo va a ser de otra manera? Preguntaba él. ¿Cómo va a ser de otra manera? Si se lo estoy pidiendo a Dios. Tenemos la promesa inconmovible del Señor y en ella me apoyo, dice él. La gran falta de los hijos de Dios es que no continúan orando. Si deseamos algo para la honra de Dios, debemos orar hasta que lo recibamos. Y este es sin duda el desafío para mí en primer lugar. Y se lo comparto, hermano, porque el Señor me está moliendo con este tema. Y si alguno se siente igual que yo, bienvenido sea.
porque si hay algo que debemos hacer es lo que aprendimos del Señor por su ejemplo, lo que aprendimos de la iglesia como hemos leído, lo que aprendimos de hombres de la antigüedad como hemos referenciado, y también de lo que hemos aprendido de aquellos hermanos que nos han rodeado nuestra vida como hijos de Dios, las diferentes etapas que nos ha tocado vivir. Ya sea que lo hayamos aprendido en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, acá en Chipolete, siempre hemos tenido algún referente al cual hemos visto orar, mucho más de lo que orábamos nosotros. Y quiere el Señor que nos despierte en ese sentido. A mí en primer lugar, porque sé que lo necesito. Pero si lo necesito yo es porque lo necesita la iglesia, porque soy miembro del cuerpo. Y si lo necesita la iglesia y yo no lo hago, entonces de alguna forma le estoy fallando. Mire, el Señor, por último, simplemente quiero nombrar las referencias a lo largo del Evangelio según San Lucas. Lucas no lo vio personalmente, pero tomó testimonio de aquellos que sí lo vieron al Señor. Y evidentemente hay algo que a Lucas le llamó poderosamente la atención, y es la manera en que aquellos que vieron al Señor como oraba, no se olvidaron jamás de esto, y después se lo contaron a él. ¿Sí? No nos olvidemos, Lucas no fue testigo presencial del Señor, fue el periodista que Dios utilizó para tomar nota de lo que otros vieron. Y entonces dice que en el capítulo 3, versículo 21, el Señor, después de ser bautizado, oró al Padre. Oró ahí, en el mismo momento. Capítulo 5, versículo 16, oró porque la fama de él se estaba extendiendo y muchos estaban mal entendiendo la fama del Señor. Capítulo 9, verso 18, oró ante la confesión de Pedro, Señor, tú eres. Capítulo 9, versículo 28 y 29, oró antes de la transfiguración y los discípulos lo vieron. Capítulo 11, versículo 1, oró para enseñarle a los discípulos cómo orar, porque lo veían y le decían, Señor, enséñanos cómo orar. Y el Señor les enseñó el Padre Nuestro. Capítulo 22, versículo 32, oró por Pedro, porque iba a ser zarandeado, y oró por él para que la fe no le falle. Capítulo 22, versículo 41, lo vieron y lo escucharon antes de quedar dormido, lo escucharon orar allí en Getsemaní. Y en la cruz hay 7 oraciones, muy cortitas, una detrás de otra, donde podemos ver que el Señor comenzó su vida orando, continuó su vida orando y entregó la vida al Padre orando. Quiere el Señor que esto nos pueda servir, queridos hermanos, como aliciente, como un alicate en nuestra vida, para reforzar nuestra vida en oración. ¿Quién les habla en primer lugar? Porque evidentemente cuando oramos las cosas son muy distintas. Para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, nuestro matrimonio, para nuestras relaciones, para nuestro trabajo, para los que no conocen a Dios en relación con cada uno de nosotros, para los cambios que son necesarios en nuestra vida, para las decisiones que tengamos que tomar, necesitamos orar. ¿Por qué? Porque ejemplo nunca nos faltó. Y hay una ordenanza y un mandamiento en cuanto a orar sin cesar. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y esto es lo que quería compartirles en esta noche. Muchas gracias, tío. Pensaba justo en el texto que mencionaste a lo último, orad sin cesar, es una dependencia que tenemos que tener del Señor, y creo que todos los presentes podemos depender aún más del Señor, incluso de los más nuevos hasta los que están desde siempre. Todos podemos tener más dependencia del Señor, tenemos que tener eh, esto. Y pensaba en la oración, en lo importante que es la oración para esto. Antes de dejarle lugar a Oscar Medina, que está con la familia que nos visita, quería mencionar también que está presente Laura, Martín, está Angelina, así que le estuvieron presentes, estuvimos orando por ellos y nos alegra verlos conectados. Quería dejarle ahora lugar a Oscar,
que él tenga una oración y también quería comentarnos, quería hablarnos algo, así que te dejamos el lugar, Oscar. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos compartir con los hermanos. Gracias por este medio, Señor, que tú nos has provisto. Padre, gracias, Señor mío, porque tenemos este privilegio de ser tus hijos, Señor, y de llamarte Padre nuestro que estás en los cielos, porque un día muy especial, Padre, llegaste a nuestras vidas. Padre, y gracias porque podemos hablar contigo sabiendo que nuestras oraciones, Padre, llegan a ti y que tú obras conforme a tu voluntad. Padre, gracias, Señor mío. Bendice a cada hermano, Padre. También obra conforme a tu voluntad a aquellas personas, Señor, que están pasando situaciones de enfermedad, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero, Señor, sabemos que tú tienes todo en tus manos, que tú tienes en control, porque tú eres el Dios soberano. Gracias, Padre, dejamos todo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos? Tanto tiempo que bueno, ahora ya tenemos nuestro Zoom allá acá en Roca y bueno, y bueno, acá estamos con mi familia. Sus oraciones, como decía Marcelo recién, damos gracias al Señor, porque sabemos que Él tiene todo en sus manos y tiene todo en control. Hemos pasado muy difícil estas pruebas. Sabemos que el Señor nos pone a prueba, ¿no? Y ya hace tiempo que veníamos con pruebas, que venimos, no todos, porque sabemos que el Señor nos prueba todos los días. Y ya veníamos con pruebas materiales, con pruebas emocionales, con pruebas en la familia, y bueno, y esta vez me tocó en lo físico, ¿no? Pero bueno, contarles en un poquito minutos con respecto a este virus que nos ha llegado, que como uno ve en la tele, ¿no? Y siempre dice, está en China, y esta vez estuvo dentro de mi hogar, de mi casa. Y bueno, yo siempre orando desde que empezó la pandemia, orando por esto que no llegue a ningún hermano de la iglesia, porque sabemos que tenemos hermanos que son de riesgo, por mi familia, por mi señora sobre todo. Y me tocó a mí y a Marcos. Bueno, Marcos le fue leve, a él le fue leve. La pasó un poco mejor. La pasó un poco mejor, pero bueno, a mí me tocó con todo. Y bueno, sufrimos la pérdida de mi suegra, ¿eh? Y bueno, como saben, no la pudimos ver, no se pudo hacer nada. Y quedamos aislados y a los 3 días, creo al segundo día, ya empezamos con síntomas nosotros. Mari fue leve, Franco fue leve, Jazmín también fue muy leve, porque no sentía simplemente el sabor. Pero Marcos y yo yo empecé sobre todo con mucha fiebre, con mucha tos y con muchos síntomas. Nos hisoparon, dimos positivo los dos, nos llevaron a control al hospital, después nos llevaron al hotel, al Huemul, y eso fue como a las 4 de la tarde. Para ya la noche yo ya no podía respirar más. A las 8 o 9 de la noche ya no me quedaba sin aire. Y cuando me tomé ahí en el hotel el oxígeno, que es un aparatito que te ponen en el dedo, me daba una medida que no era, no tenía que ser, creo que era algo de 80 y algo, ¿no? Uh-huh. Y 80 y algo, y bueno, y entonces ahí llama la enfermera a la ambulancia, me vienen a buscar al hotel, y bueno, yo sabía que estaba todo mal en mí. Para esto nosotros siempre orando, por supuesto, siempre orando al Señor. Y cuando viene la ambulancia a buscarme, bueno, yo me despedí de mi hijo de Marcos, y él se quedó en el hotel, me llevan al hospital urgente,
me bajan de la escalera, me ponen el oxígeno, cuando ni bien me suben a la ambulancia, me ponen el oxígeno. Y ahí yo tenía la seguridad de que yo partía a la presencia del Señor. Eso había puesto el Señor en mi corazón. Yo digo, a veces me pongo a pensar por qué pensé, pero eso es lo que yo pensé en ese momento. Yo pensé que en ese momento me iba a ir a la presencia, y ahí comencé a orar, siguiendo orando, me ponen el oxígeno y me llevan para el hospital, a la ambulancia, y llego al hospital y me hicieron todos los análisis, la tomografía, todo rapidísimo, me atendieron rapidísimo. La cosa que a las 10 de la noche yo entraba a terapia, y en terapia estaban todos como así, como los trajes disfrazados, todos como astronautas, y eran 6, y la doctora me dijo, tu situación es esta, tenés COVID, un pulmón, y tenés neumonía, y te está presionando, y no te deja respirar, y yo no te puedo dejar más así, te tengo que entubar, y te vamos a entubar ya. Me dice, te vamos a sedar, te vas a dormir y no vas a sentir nada, y bueno, después, me hacía con la mano así la doctora, que después depende de vos, cómo va evolucionando, puede pasar semanas que estás así, no sabemos, me decía. Yo no, hermanos, no. Digo, esto no es real, esto no puede ser. Y ahí me dijo que me aclaró que el oxígeno que yo tenía en ese momento era de 80, no me puedo acordar bien el exacto número, 80 y algo, y tenía que tener más de 90, más de 91, la oxigenación que yo tenía. Entonces, yo le dije que me diera un ratito, entre palabras, que pude sacarme el oxígeno, y le dije y me dice, así y ya estamos, pues tenemos que entubarte, no te puedo dejar así. Y ahí, querido hermano, ahí comencé a orar y a hablar con el Señor, y diciéndole que me gozaba mi alma, que se gozaba, en que pocas horas iba a estar en su presencia, así. Y comencé a cantar un himno que me gusta mucho, que es el número 168, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando allí en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Y empecé a cantar ese himno en mi mente, ¿no? Por supuesto. Y hablando con él, diciéndole al Señor también que tenía tanta seguridad que yo me iba a la presencia. Y por ahí quizás que suene mal, pero en ningún momento pensé en mi familia. No pensé en mi familia. Quizás suena un poco, ¿no?, chocante, pero como yo le digo a ellos, primero está el Señor. Primero está el Señor. También me acordaba del Salmo 37:5 que me regaló uno de los ancianos cuando yo me bauticé, uno de los ancianos ahí, que dice, ¿no?, el Salmo 37:5, encomienda tu camino a Jehová, confía en Él y Él hará. Y todas esas cosas que en ese momento, y de repente comencé a cantar, bueno, canté ese himno, después canté Qué maravillas Jesús me salvó, y hablando con el Señor, también le decía al Señor, ¿por qué tan poco ministerio me diste? Nada más que 5 años. Ahora en enero cumplimos 6. Yo le decía al Señor, nada más que 5 años me diste de ministerio. Y yo le decía al Señor también, mi anhelo de ser ganador de almas, le decía al Señor, para su gloria. Y hablando con él así, de repente pasa uno de los médicos y mira el reloj, y se quedó mirando el reloj. Se quedó mirando el reloj. Y le llama a la doctora y quedan los dos mirando el reloj, porque estaba a mi espalda. Y viene la doctora y me dice, muy bien, Alfredo. Me dice, muy bien, Alfredo. Yo me llamo Alfredo Oscar. Muy bien, Alfredo. ¿Te fuiste a 90? Dice, 91. Bien, bien, muy bien. Y yo digo, ¿qué hice? Yo no hice nada. ¿Qué voy a hacer? Y entonces ahí me dice, no te vamos a entubar, vamos a esperar cómo va evolucionando. Ahí me conectaron todo, y al otro día, bueno, me conectaron todos los cables, todos los antibióticos, pero las cosas en los primeros 3 días de terapia fueron durísimos los 3 días de terapia. Y yo orando en todo tiempo, esa intimidad que tuve con el Señor, que fue necesaria, que yo digo, cómo el Señor hace las cosas, porque hoy nos sentimos más fortalecidos en Él, sabemos que tiene propósito importante en nuestras vidas, como familia, y en esos, al segundo día me dijo la doctora que no estaban evolucionando bien los antibióticos, pero yo sabía, y le decía al Señor, tengo mis hermanos, Padre, que están clamando por mí, en oración, en todo tiempo, y orando también por todos mis hermanos para que este virus no les toque, orando por todos mis hermanos, todos. Yo sabía que tanto de Cipolletti, de Roca, de Santa Fe, no sé los lugares más allá, y orando por ellos, pero era una intimidad
que era despertarme y hablar con él, a las 7 hablar con él, y creo que fue el segundo día que me enojé con el Señor porque estaba sufriendo tanto dolor, sufría tanto dolor ahí, que me enojé con el Señor porque le digo, ¿dónde pensaba? ¿Qué pecado hice? O sea, ¿por qué esto? Y también un versículo que mandó Sidai y varios hermanos mandaron muchos versículos que los cuales fueron todos de bendición. Y que dice, ¿no? Dice Job, dice que recibiré solo lo bueno y no lo malo del Señor. Y bueno, y realmente con los hermanos estamos más que felices y más que alegres porque sabemos que Dios pone a prueba a todos también. Como decía Marcelo, ¿no? La oración y la perseverancia, y realmente a los 3 días que pasaron de terapia, que fueron durísimos, al cuarto día llegó la doctora y que yo respiré, me acuerdo que esa mañana respiré así, respiré hondo y largué y me largué a llorar porque digo, ya puedo, era una cosa que no. Y vino la doctora y me dice, Alfredo, dice, viste un giro tremendo, me decía. Dice, bien acá, bien con esto, los antibióticos bien, todo bien. Me dice, estás así, en 2 días te vas a sala, me dice. No fui a sala, fui a terapia intermedia, otros 6 días más. Pero bueno, ahí las cosas ya empezaron a cambiar. Ya empecé a sentirme, por supuesto, mucho mejor. Después me pasaron a la terapia intermedia. Después estuve también en la sala, que tuve 3 días. Y bueno, fueron días que tuve mucha intimidad con el Señor, porque era Él y yo. Y bueno, por supuesto, no te puede ir a ver nadie. Y después en sala también, éramos como 30, había 2 enfermeras, yo también, alguna enfermera, había unos hombres, unos viejitos al lado mío, que yo le ayudaba también a la enfermera por ahí a cambiarlo y todo eso, porque no había, éramos un montón y eran 2 enfermeras, y la doctora venía, por supuesto. Así que, por la gracia de Dios, estoy. Lo que saco de esto es que hemos sido fortalecidos en la fe, que ha dado un giro a mi familia, porque ahora el amor de Dios ha sido aquí en mi hogar, o sea, estamos la familia más unida que antes, y como dice, ¿no? Su palabra, mi casa y yo serviremos al Señor, así que la verdad que estamos realmente muy, muy contentos, muy felices y orando, y bueno, queremos servir al Señor, por supuesto. Sabemos que tiene propósito y cosas grandes, y sobre todo en oración, y bueno, y por supuesto el objetivo principal, ganar almas para el Señor. Sabemos que estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Salir en lo que el Señor nos puede abrir, ¿no? Las puertas que nos puede abrir, porque a veces vemos que el Señor nos abre unas puertas en las cuales podemos ir con el Evangelio. Yo en esta oportunidad aproveché con muchas personas hablar de la palabra de Dios porque era el momento. Así que, bueno, hermanos, no quiero hablar más. Realmente estamos muy agradecidos por sus oraciones y bueno, a darle con todo. Tenemos mucho trabajo por hacer para la gloria de Dios. Muchísimas gracias. ¿Es una cosita? Bueno, yo quiero agradecer a Dios en primer lugar porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas y no entendíamos nosotros lo que era orar. Y gracias al Señor, desde que aceptamos a Cristo en nuestra vida, tenemos un diálogo diario con Él. Yo tengo paz en mi corazón porque tengo la promesa de volver a ver a mi mamá. Una de mis hermanas aceptó al Señor. Y mi sobrino Mauro también, mi hermana Rosa más chica. Y orando por mis hermanas, tengo una que le cuesta mucho entender, pero el Señor va a orar, porque oramos mucho por ella, por mi papá. Agradecida a Dios y a todos ustedes, porque desde que llegó el Evangelio en nuestras vidas sabemos que tenemos una gran familia en Cristo. Gracias a todos por su amor, por cada mensaje, por cada mimo que nos brindaron. Gracias, hermanos.
Gracias. Dios nos bendiga. Gracias, bendiciones.